Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, San Pablo. ruega por nosotros. Muy bien, estamos en la petición del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, he dividido esta clase en tres partes porque me parece que tenemos mucha urgencia de entender esta petición del Padre Nuestro. Vamos a empezar entonces la primera parte, aprender a perdonar. Entonces, el perdón es un acto de amor, es una decisión de amor. No solo es olvidar la ofensa, a veces no puede uno olvidarla porque sencillamente la memoria pues tiene fijación de estas cosas, pero puede uno perdonar. Y es además renunciar a la venganza y buscar positivamente el bien de esa otra persona. Por eso Jesús en Lucas 6:27 nos dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. El Catecismo de la Iglesia refuerza esta idea en el número 2844, donde nos dice que el perdón es una condición de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Entonces decía San José María que Dios le había enseñado a querer y por eso no necesitó aprender a perdonar. Y a todos Dios nos quiere enseñar a querer, pero claro, pues, ¿qué es lo que se interpone? Al querer a los demás, pues se interpone justamente el que tenemos la memoria demasiado viva y a todo color de las ofensas que nos han hecho. Bueno, entonces es cierto que la injusticia nos duele, pero ¿cuál es la respuesta nuestra ante la injusticia? Uno puede reaccionar con odio o con amor. Pero San Pablo nos dice en Romanos 12, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Y por otra parte, en la cruz el Señor nos da la pauta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esto está mostrando un modelo supremo de perdón en un momento muy intenso de su vida. Está muriendo en la cruz. Bien, el catecismo de la Iglesia nos dice que este amor es imposible por sí solo, que solo el Espíritu Santo transforma el corazón. De ahí que para poder aprender a perdonar y aprender a amar, hace falta que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Bien, pero el perdón no consiste en negar el daño, no consiste en decir no ha pasado nada. Claro que sí ha pasado. Lo que pasa es que el perdón lleva consigo trascender el daño. Es natural que nos indignemos ante las injusticias, pero lo que no es natural es dejarnos envolver por el resentimiento porque esclaviza el corazón. De ahí que en la primera carta de Pedro se nos diga que el amor cubre multitud de pecados. Y el Catecismo de la Iglesia nos enseña que el perdón de los pecados por parte de Dios no tiene límites, pero quien no quiere perdonar endurece su corazón y se aleja del amor divino. Hay una decisión, eso sí, no estoy dispuesto a perdonarlo. Por ahí no paso. Entonces, claro, me alejo del amor divino, tengo el corazón duro y es mucho más difícil que realmente se produzca el perdón. Bien, entonces hay que dejarse transformar el corazón por el Espíritu Santo. Para sanar, tenemos que sacudirnos el resentimiento. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que el rencor nos ata al pasado y por tanto nos quita la paz interior. Entonces, por eso es que San Juan en su primera carta dice, si confesamos nuestros pecados, por tanto Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ya no estamos atados al pasado. Hay que dejarse perdonar por Dios. Santo Tomás de Aquino nos dice que la misericordia es más propia de Dios que el castigo.
Y explica por qué. Dice que Dios prefiere sanar antes que condenar. Y el Catecismo de la Iglesia añade, el pecado es una falta de amor y el perdón restituye el amor. Bueno, entonces, ¿de dónde nace el verdadero perdón? Solo puede nacer de la humildad. Entonces, no es que yo soy superior al que me ofendió y por eso lo perdono, sino que perdonar es un reconocimiento de nuestra fragilidad. Por eso es que la enseñanza del Padre Nuestro es tan clara. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Cuando uno no quiere perdonar, en el fondo es que uno no quiere reconocer su propia fragilidad. Entonces, el catecismo nos añade que es preciso que nos reconciliemos con nuestros hermanos antes de acercarnos a Dios. Y el Evangelio nos dice que cuando vamos a ofrecer nuestra ofrenda en el altar, nos acordamos de que tenemos pleito con alguien, dejemos ahí la ofrenda, vayamos a reconciliarnos y después regresemos a presentar la ofrenda. Bien. Entonces, ¿qué se nos pide? Renuncia a la venganza y confía en la justicia de Dios. No pretendas hacer la justicia por tu mano. Entonces, cuando uno toma venganza, uno destruye la paz de su corazón. Y por eso Jesús dice que si hemos recibido misericordia, la tenemos que conceder. Entonces, en Mateo 18 nos habla de esto, pero en Mateo 5 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El catecismo de la iglesia nos dice que el amor cristiano llega hasta amar a los enemigos, porque en el fondo los enemigos son benefactores nuestros. ¿En qué sentido? Que al hacernos sufrir, Dios permite que de aquel sufrimiento salgan muchos bienes. Y esos bienes que salen de aquel sufrimiento son los bienes de unirnos más a Dios. Entonces, este es el ejemplo de Cristo, que no toma venganza, sino que perdona. Bien, pero además es un acto de generosidad y de amor que no pone condiciones. Por eso la cita de las bienaventuranzas recogida en Lucas 6 alude a esta actitud de misericordia. La misericordia fue objeto de un año en la iglesia. San Juan Pablo II insistió en que el perdón abre las puertas a la paz. Por eso ya en el año 97, en su mensaje para el día 1 de enero del 98 o de ese mismo año 97, dijo, el perdón cristiano da testimonio de el amor más grande. Y el catecismo nos dice que la oración cristiana se alimenta no solo del amor, sino también del perdón, porque el perdón es una expresión del amor. Entonces, el perdón nos hace semejantes a Dios. Cristo nos llama a amar también a los que nos han hecho daño. Y por eso es que en Juan 15 nos dice que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esto significa que también consideramos amigos a los que se han declarado gratuitamente nuestros enemigos. El perdón es necesario para la comunión con Dios. No hay otra manera de entrar en comunión con Dios que esta. Hay que pasar por el perdón. Bien, entonces, perdonar es construir un mundo más humano. Esta cultura del perdón es la que cambia las sociedades que están llenas de violencia y de egoísmo. Y ustedes ven, pues, como en la sociedad, pues, cuando hay testimonios de personas que perdonan a quien ha asesinado a sus propios hijos por por un atropello automovilístico voluntario, por ejemplo, bueno, pues esa persona adquiere un prestigio moral impresionante, una estatura muy grande. Bien, Santo Tomás dice que la justicia sin la misericordia deriva en crueldad. Es decir, hay que hacer justicia, sí, pero no podemos olvidar la misericordia. Bien, esta es la primera parte, por tanto, quito estas diapositivas para que ustedes me digan
si tienen alguna duda que quieran ustedes ahora mismo que yo les aclare. Y si no, pues ya seguiré adelante. Pero lo primero, aprender a perdonar. Ya ahí tenemos una tarea que requiere tiempo y que no es tan simple de conseguir porque estamos metidos en una cultura en el país de venganza, de tomar venganza, de cobrar lo que nos han hecho. Bien, al no haber preguntas, paso entonces a la serie siguiente. Entonces, dejarse perdonar. Entremos en materia. Bien, ¿qué significa dejarse perdonar? Para dejarse perdonar, aquí yo he sustraído, he hecho una síntesis de las 9 palabras más importantes de esta presentación. La primera de esas 9 palabras es fidelidad. Fidelidad. Entonces, eh, queremos de verdad entrar en este camino de dejarnos perdonar, bueno, pues para dejarse perdonar hay que ser fieles a Dios, hay que apoyarse en la gracia, ejercitarse en la misericordia, en convertirse, amar, acudir al sacramento y hacer de hijo pródigo. Ok, entonces, primero, pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Verdad? A mi prójimo, a mi hermano. Y la respuesta de Jesús a San Pedro lo deja estupefacto, porque Jesús le dice, bueno, mira, tú tienes que perdonar, perdón, que aquí estoy, parece que estoy jugando, pero no, es que eh, estoy intentando quitar una cinta negra que tengo por aquí que me impide, ya está, ok, ya la pude quitar, entonces Jesús le contesta 7 veces, pero 7 veces mm, es la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús es 70 veces 7. Por tanto, la respuesta de Jesús es siempre. Ok, por eso es que Jesús amplía. La pregunta de Pedro es ampliada en la respuesta de Jesús. Mira, y Jesús lo que le viene a decir es, pues, que hay que dejarse perdonar como lo hizo el hijo pródigo. De ahí que Jesús pone una parábola sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo confía en el amor de su padre, en la misericordia de su padre, para dejarse restaurar en su dignidad. Bien, entonces, en la parábola del siervo que debía 10.000 talentos, lo que Jesús quiere poner en evidencia es la inmensa misericordia de Dios. Porque ese siervo que debía 10.000 talentos fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar al que le debía mucho menos que lo que a él le perdonó su acreedor. Bien, a pesar de que el rey, porque este es el asunto, ¿verdad? Que el rey le perdona toda su deuda, ¿m? Este que fue perdonado no logró interiorizar el perdón recibido, no sacó la consecuencia, no se lo aplicó a su alma y por eso se muestra implacable con su compañero. Esto que pone en evidencia algo que es muy frecuente, que hay personas que les cuesta mucho aceptar la gracia de Dios, que les cuesta mucho vivir en la alegría del perdón. No se olviden ustedes que la alegría es el primer fruto del amor. Por tanto, que cuando una persona perdona, esa persona ama. Y porque ama, tiene alegría. Entonces, dejarse perdonar. Dice Santo Tomás de Aquino que la misericordia es más propia de Dios que el castigo. Ya se los había dicho yo en la serie anterior
de diapositivas. Pero, ¿qué voy a añadir ahora? Que hay gente que va y se confiesa y salen convencidos de que todavía Dios no los ha perdonado. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no se perdonan a sí mismos lo que Dios infinito ya perdonó. Ya recibí la absolución. No tengo que seguir dando vueltas a este pecado y llevarlo en la nuca, porque si hago eso voy a terminar en los escrúpulos, que son una enfermedad en el alma que viene de no confiar en la misericordia de Dios. Entonces Jesús dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. Entonces hay campanas en el cielo de júbilo por un pecador que se convierte. ¿Y qué dice San José María? Dios nos habla de nuestros pecados, pero ¿para qué? Para liberarnos de ellos, para conducirnos a la amistad y al amor. Por tanto, no es que Dios nos refresque la memoria para hacernos sentir una miseria y desgraciado, sino para liberarnos, porque hasta que no nos habla de nuestros pecados, no los vamos a reconocer. Tenemos la capacidad de maquillar los pecados y de hacerles adquirir belleza externa y de justificarlos, que por eso es que nos cuesta mucho entender que cuando Dios nos habla de eso es para liberarnos. Bien, aquí la clave está en estar convencidos, como estuvo el hijo pródigo, de que el retorno gozoso a la casa del Padre es lo mejor que nos puede pasar. Estar convencidos de que somos hijos, que nos va a recibir como hijos y que va a ser fiesta cuando regresemos. Y el Papa Francisco cuenta una leyenda sobre San Jerónimo, en la que Jesús le pide a San Jerónimo que le dé como regalo de cumpleaños, Navidad, sus pecados. Regálame tus pecados. En el fondo, ¿a dónde va esta leyenda? A dejarse perdonar. Bien, ¿qué es lo que se quiere resaltar? Que si yo entrego mis errores a Dios, este es un acto de confianza en Él. Él los va a transformar y va a sacar vida de lo que era muerte y va a sacar fortaleza de lo que era debilidad. Por tanto, nos va a transformar con su gracia. Bien, fidelidad, entonces, ¿verdad? Dios es fiel. Por tanto, yo tengo que confiar en que Dios es fiel. Según dice el prelado de la obra, la fe en la fidelidad divina nos da esperanza también cuando fallamos. Y hace de nosotros, así lo decía en una carta del 19 de marzo del 2022, mm, hace que seamos como el hijo pródigo, porque en el camino de regreso a la casa de su padre está expresando nuestra fidelidad. Lo que yo quiero es ser fiel, por eso regreso, por eso es que me arrepiento. Bien, Benedicto XVI explicó qué significa construir sobre roca, cuando nos dijo que edificar la vida sobre Cristo, que conoce nuestro valor y que nos ofrece un amor incondicional, dice, esta confianza en su misericordia nos da seguridad y estabilidad. Entonces, para, para poder edificar sobre roca, hace falta confiar en la misericordia de Dios. Que todo lo que yo he hecho y de lo cual me he arrepentido y me he confesado, me da una estabilidad muy grande para poder edificar sobre roca, es decir, contra todos los terremotos que el demonio intenta dirigir contra nosotros. Pero San Bernardo nos dice que nos conviene meditar en la dulzura del Señor y recordarnos de Él y de su dulzura en momentos de dificultad. Porque si uno se queda solo mirando su propio corazón y no dirige la mirada a Él, entonces uno no va a reconocer su fidelidad, la fidelidad de Dios para conmigo. Porque aunque yo haya sido infiel, Él no se cansa de ser fiel. Y por tanto, dice, bueno, acuérdate de la dulzura del Señor cuando pasas dificultades, cuando estás a oscuras.
Cuando has cometido un grave error, reconoce que Dios es fiel, que Él no te va a quitar la mano. No, Él no va a dejar de ponerte el hombro, de ser tu sireneo. Bien, la Virgen fue preservada del pecado, la única criatura que ha sido preservada de toda mancha de pecado. ¿Qué hace María? ¿A quién le atribuye? A la fidelidad de Dios le atribuye, a la gracia de Dios le atribuye ese don y se llena de gratitud y por eso nos acoge, refugio de pecadores, como hijos suyos y nos demuestra de este modo que Dios nos ofrece el perdón y la misericordia, que es lo que nos hace estar unidos y que lo que nos hace estar acogidos por Dios. Bien. Entonces, si tienen duda de lo que he dicho ahora sobre dejarse perdonar, ahora pueden plantearla. La verdad, don Bueno, Mario, que, ay, perdón. yo siempre Sí, me meto a Klaus. Dale, dale. Eh, ¿Cómo se llama? La parábola del perdón de los 10.000 talentos. ¿Esa tiene un sentido escatológico, don Mario? la parábola de él, Del perdón de los 10.000 talentos y que no perdonó sí, a su compañero. indudablemente. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos dice que cómo podemos pedir ser perdonados si no estamos dispuestos a perdonar. Si Dios está dispuesto a perdonarnos cosas mucho más graves que hemos hecho, ¿cómo va a ser que nosotros no perdonemos cosas más leves con las que a nosotros nos han ofendido? Yo me refiero a esta parte porque parte de nuestra debilidad humana, por así decirlo, algunas cosas cuestan perdonarlas. Sí, Pero supongo yo que Dios en su infinita misericordia aún nos sigue perdonando aunque nosotros tengamos esa falencia. sí. Entonces, digamos, de cara al fin de los tiempos, de cara al juicio particular, de cara al Ujú. juicio universal, pues lo mejor que podemos hacer es ejercitarnos en perdonar. Por eso Al Jesús lo final todo incluye tiene, al en final una todo tiene que ver con petición. el amor, ¿verdad, don Mario? Es que si no perdono, no amo, Ujú. ¿verdad? Ese es el drama, que el que no ha aprendido a perdonar, no ha aprendido a amar. Gracias, don Mario. Muy bien. Por eso es bien importante eso que usted dijo, don Mario, de saberse perdonar a uno mismo. Porque Bien, el que no se sabe querer a sí mismo, es importante eso, ¿ah? dejarse perdonar por Dios, ¿verdad? Es creer en el perdón de Dios. Pero si uno no cree en el perdón de Dios, uno va a seguir cargando a tuto aquello que ya fue perdonado y entonces uno no progresa espiritualmente, se queda estancado. Sí, correcto. Muy bien. Gracias, don Mario. Pasemos entonces a la tercera serie de diapositivas que tenía preparada para hoy. Bien. El valor de pedir perdón. También hay que aprender a pedir perdón. Entonces, el perdón es el que cambia nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, dirá la carta segunda a los Corintios, nueva criatura es. Pero estar en Cristo es estar en su amor, es perdonar como Él perdona. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bien, vamos a ver qué dice el catecismo. Dice que la conversión exige reconocer la gravedad del pecado y el deseo de renovarse. Es un pecado desconfiar del perdón de Dios. Es un pecado desconfiar de que ya fui perdonado. Entonces, dejarme perdonar es importantísimo. Yo he puesto como título el valor de pedir perdón. También hay que aprender a pedir perdón cuando uno se ha equivocado. Y esto atañe mucho a la vida de los papás, porque a veces puede ocurrir que los papás les cuesta mucho pedir perdón a su mujer, pedir perdón a sus hijos, y conviene mucho aprender a hacerlo. Bien, entonces la fe es un camino de retorno a la casa del Padre, por eso un camino de regreso. Creo
que ya me has perdonado. Por eso regreso a ti. Entonces, retornar a la fe, ¿m? Es algo que solo se da a medida que nos distanciamos de el deseo de vengarnos. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Llamadle mientras está cerca. Por tanto, ir a pedir perdón a quien hemos ofendido tiene un valor muy grande para que haya paz en la sociedad, paz en la familia. Entonces, esto, cuando uno se ha reconciliado con Dios, pues uno tiene que estar dispuesto a pedir perdón. Imagínense ustedes que alguien va y se confiesa de que se dio una gran peleada con su mamá o con su suegra o con su abuela, y ya le pediste perdón, ya hiciste las paces. No, es que me cuesta mucho. Bueno, pero es que si no da ese paso, ¿cómo puede estar pidiendo perdón? Ser perdonado. Bueno, entonces el arrepentimiento, cuando uno reconoce su error, uno pide perdón a Dios y pide perdón a su prójimo. Y se notan las disposiciones de la persona que está dispuesta a reparar el daño. Por eso dice el libro de los Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el catecismo de la iglesia nos dice que el verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón. Estoy arrepentido de haberme peleado con mi suegra o con mi hijo o con mi nuera o con mi yerno o con mi nieto o pues con quien sea, con mi jefe. Pues tengo que pedir perdón a Dios y al prójimo. Pero ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas de la Eucaristía? Porque si no vamos a la Eucaristía, no seríamos capaces de ese acto de humildad. Entonces el Señor nos lo dice con toda claridad. ¿Verdad? Y toda esta semana estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que está dedicado a la Eucaristía. Pero la comunión nos renueva, nos fortalece y profundiza que ya nos hemos incorporado a la iglesia, porque ya fuimos bautizados en un mismo espíritu y hemos bebido del mismo espíritu. Entonces no tiene sentido que no nos perdonemos o que no pidamos perdón al prójimo. Bueno, no es fácil, pero hay que dar el paso. Ahora, dar ese paso requiere valentía. Ya San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, que no nos amoldemos a este mundo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestra mente. En este mundo, la gente no se le facilita perdonar, guarda muchos rencores. Entonces, dar el perdón y pedir perdón es indispensable para progresar en la vida espiritual. Eso es lo que nos transforma en imagen de nuestro Maestro. Hay que dar el paso y para dar el paso hace falta valentía. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la sociedad cuando pedimos perdón? Miren lo que dice Juan Pablo II. El perdón no es debilidad, sino una fuerza espiritual capaz de transformar sociedades. El mismo Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, pidió perdón por muchas cosas que habían hecho los cristianos en siglos pasados. Bueno, entonces rechazar la violencia, ya es violento no querer perdonar. Cuando hablo de violencia, no estoy hablando solo de un acto con el que injuriamos al prójimo que nos hizo daño y que nos ofendió. La violencia de no querer pedir perdón es un acto violento. Estoy le he quitado la palabra a esa persona que me ofendió. Bueno, entonces el Señor dice que los pacíficos serán llamados hijos de Dios. El catecismo enseña que el reino de Dios no es solo una realidad para el fin de los tiempos, es decir, escatológica y futura, sino que estamos llamados aquí y ahora a vivir el reino de los cielos. Si buscamos la justicia y la paz en el mundo, entonces trabajamos con confianza en Dios. Ahora, no podemos llamar bien al mal, no podemos llamar virtud al pecado.
Al pecado hay que llamarle pecado, al mal hay que llamarle mal. Pero una cosa es llamarle mal, que eso es intransigencia con la doctrina y hay que dejarlo claro. Y otra cosa es negar el perdón a quien ha ofendido, a quien ha pecado. Nunca se nos va a negar el perdón en la confesión si tenemos propósito de enmienda. Hay gente que se pasa 15 años de su vida sin hablar con el prójimo. Entonces tienen que ir juntas la justicia y la misericordia. ¿Que hay que castigar el mal? Sí, pero hay que abrir caminos de esperanza porque hay gente que desea cambiar, que reconoce su culpa. Entonces, ni modo, pues voy a poner un ejemplo. Una mujer no tiene por qué convivir con un marido infiel. Ella tiene certeza de la infidelidad de su marido, ¿verdad? Y le puede poner la valija en la puerta de la calle y no tiene obligación de recibirlo en justicia. Lo podría recibir por caridad, solo si tiene certeza moral de que él ya cambió y viceversa. Un hombre no tiene por qué convivir con una mujer infiel. Tiene pruebas de su infidelidad. Entonces, solo la recibirá por caridad si es que tiene certeza moral de que ya cambió. Entonces, justicia y misericordia van juntos. Entonces, toda persona, dice Juan Pablo II, desea poder reemprender el camino sin quedarse atrapada en su culpa. De ahí que lo que está en Mateo 7:1, no juzguéis para no ser juzgados, tiene mucha importancia. Uno no puede condenar a su prójimo. El único que juzga es Dios. Se pueden juzgar los actos externos de una persona, pero no puede entrar en juicio de sus intenciones, porque eso solo Dios lo puede hacer. ¿Qué enseña la iglesia? Que nuestra petición del pan cotidiano en la oración del Padre Nuestro se refiere también a la Eucaristía. Pero solo se pueden acercar a la Eucaristía los que han sido perdonados sacramentalmente de sus pecados. Dios nos da la Eucaristía que es infinitas veces más de lo que nosotros pudiéramos dar, ¿verdad? Porque nos da a comer su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad. Bueno, entonces la cultura del perdón hay que inaugurarla en todos los ámbitos. Imagínense ustedes en las calles. Me rebasó, pues yo voy a buscar la manera de rebasarlo y de cerrarle el paso. En cuanto tenga una oportunidad, le voy a rebasar el paso. Le voy a cerrar el paso. Eso se llama venganza. O le voy a hacer una mala seña. Eso es venganza. Entonces eso no tiene lógica. Entonces nuestra sociedad está endurecida. Y por eso es que las penas son muy severas. Y las penas muy severas provocan resentimientos muy grandes. Por eso hay que promover el perdón como un instrumento de paz. Ya lo dice Jesús en Mateo 18. Y el catecismo dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia para todos los pecadores de su iglesia. Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave y hayan perdido la gracia bautismal. Por tanto, dicen los padres de la iglesia que la confesión es segunda tabla de salvación. Cada vez que naufragamos porque hemos perdido la gracia de Dios. Entonces hay nuevos caminos para entenderse con las personas cuando sabemos pedir perdón, cuando sabemos acoger el arrepentimiento sincero de una persona, le damos la oportunidad de transformarse. Entonces ya la carta de Corintios, primera de Corintios capítulo 13 nos lo dice con toda claridad. Y si queremos estar en comunión con Dios y con los demás, esto es indispensable. Bien, entonces con esto yo cerraría el capítulo del perdón de los pecados. Si quieren comentar algo, pues aquí estoy, y si no, terminamos la clase con esta tercera serie de diapositivas. Y la semana entrante pasaremos a la siguiente petición del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Bueno,
Pues que tengan muy buena tarde, que Dios les bendiga y encomendemos mucho el cónclave para que el Señor nos dé un Papa suficientemente santo, que tenga una gran capacidad de reordenar y de reencaminar hacia el bien y hacia la unidad a todos los que están desunidos en este momento en la iglesia y están tal vez recorriendo caminos ideológicos en vez de recorrer los caminos que nos marca la unidad en la fe, la unidad en la tradición. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por por nosotros nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la hora ahora de y hora en de la nuestra nuestra hora de muerte. muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como Como era en era Ahora el en un principio, principio, ahora ahora y ahora y y siempre, siempre, por por siempre, los los por siglos de los siglos los de los siglos siglos. de los siglos. Amén. Amén. siglos. Amén. San Rafael, Ruega Ruega por por Ruega por nosotros. nosotros, nosotros, San Gabriel, ruega Ruega por por ruega nosotros, por nosotros. nosotros, San Pablo. ruega Ruega por por ruega nosotros, por nosotros. nosotros, Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. ruega Ruega por por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, nosotros. pues que descansen. Muy buenas noches a Buenas todos. noches, don Mario. Igualmente.